Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habiéndose aparecido Jesús a los discípulos, después de comer con ellos, dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo querría, y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy es viernes de misericordia. Viernes, hermoso viernes de orar por cada una de las necesidades. Orar hoy con la hermosa oración de la coronilla de la misericordia. Orar hoy al Señor pidiendo por la intersección de Sor Faustina. Y hoy, en el nombre de Jesús, vamos a pedir Espíritu Santo para nosotros, para poder interpretar esta palabra de Dios, que hoy nos habla acerca de si te quiero. Hoy la palabra de Dios nos invita a reflexionar. Por eso invoquemos la presencia de Dios diciendo: Padre, lléname de tu amor. Hijo, lléname de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname del fuego de tu amor para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad, y que ejerza en nosotros fuerza de conversión. Amén. Qué alegría, queridos hermanos, compartir hoy la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo del 15 y siguiente. Dice Jesús a Pedro, al apóstol Pedro, le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿tú me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Muchas veces Jesús quiere escuchar de nosotros la palabra amor, no la palabra querer, la palabra amor, amor, porque nosotros con amor podemos hacer tantas cosas que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Amar el arte, amar la profesión, amar el seguimiento, amar a la esposa, al esposo, amar al hijo, amar el vivir, amar lo que tienes, pero sobre todo amar a Dios, amar la vida. Y amar la vida es amar la palabra de Dios, amar a Jesucristo,
que ha dado la vida por cada uno de nosotros y que sigue en el empeño de salvarnos a nosotros y llevarnos a la vida eterna. Pero sigue más. El Evangelio quiere ir más allá, quiere ir más adelante. Por eso le dice, Pedro le contesta, sí Señor, tú sabes que te quiero. Pero Jesús le dice, apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. Hay una palabra hermosa que podemos interpretarla nosotros en medio del Evangelio. Apacienta mis corderos, le dice por primera vez. ¿Será que el Señor está hablando acerca de que Pedro, papa de la iglesia, primer papa de la iglesia, tenga que apacientar a los sacerdotes que son el resto de los apóstoles? Eso puede globalizar al Santo Padre, al Papa Francisco, apacientando a los corderos, que es los sacerdotes, los obispos. Hoy en día hay mucha controversia en la iglesia, hay mucha dificultad entre sacerdotes, entre obispos, dificultades entre el clero, y nosotros necesitamos orar para que se cumpla la palabra que el Señor le está pidiendo a Pedro y que se cumpla hoy en nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, de apacientar los corderos. Por segunda vez le pregunta Simón, hijo de Juan, ¿tú me amas? Él le contesta, sí Señor, tú sabes que te quiero. Vuelve a aparecer la palabra te quiero. Vuelve a aparecer, pero Jesús quiere escuchar, quiere oír la palabra amar, amor. Hoy, queridos hermanos, necesitamos sentir esa alegría, la alegría de sentirnos hijos de Dios. Y al sentirnos hijos de Dios, podemos nosotros tranquilamente manifestar el amor con que debemos nosotros actuar, vivir, sentir. Jesús le dice esta segunda vez le dice, pastorea a mis ovejas. Y podemos nosotros oír al Papa Francisco hablar acerca de estar dentro de las ovejas y de los sacerdotes, obispos y el mismo Papa oler a oveja. Él dice, todos necesitamos oler a oveja. Y se está refiriendo a todos nosotros los que somos pastoreados por los presbíteros, por los obispos, por el Papa. Y necesitamos sentirnos esas ovejas de Cristo. Y ellos sentirse preocupados en el amor de Dios por cada una de sus ovejas. Por tercera vez le hace la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿tú me quieres? Se entristeció Pedro entonces de que le preguntara al Señor por tercera vez que si lo quería. Él le contestó, Señor, tú lo conoces todo. Señor, tú conoces mi corazón, tú conoces mi vida. En este momento vamos a hacer un paréntesis. Tú, el que me estás escuchando en este momento, te llamas Pedro. Tú, el que estás escuchando, te llamas Pedro. ¿Tienes a alguien al lado? Dile, tú también te llamas Pedro. Y a esa persona le vas a decir, tú amas a Jesús. Tú quieres al Señor. ¿De qué manera te sientes si el Señor te preguntara si lo amas en realidad? Pero el Señor conoce todo. El Señor conoce nuestro ser, nuestra vida. No podemos nosotros mentirle al Señor. Porque si nosotros le mentimos al Señor diciendo que le amamos, el Señor conoce nuestra vida, nuestra existencia, nuestro vivir. ¿Y qué está esperando el Señor? Que yo le diga, sí, te amo. Y que le diga, ¿y por qué cometes esta falta?
¿Por qué haces aquello? ¿Por qué haces esto? O peor aún, porque no dice, el Señor dice, ¿y por qué tú no asistes a la iglesia? Si me amas en realidad, ¿por qué no rindes el culto dentro de la iglesia, dentro de la sinagoga? ¿Por qué no vas al templo a adorar y alabar y a bendecir en el santísimo sacramento del altar al Señor? Todas esas preguntas las puede hacer el Señor. Por eso Pedro le dice, Señor, tú sabes, tú lo conoces todo, Señor. Tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Te lo aseguro. Mira cómo se lo dice Jesús. Es muy claro con Pedro. Apacienta mis ovejas. Te lo aseguro. Cuando eras joven, tú mismo te ceñías, ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, entonces entenderás que tienes que levantar las manos y otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Hermanos, Jesús le pregunta 3 veces a Pedro cuánto lo ama. Pero al final, después de Pedro decirle en realidad y confirmarle que sí quiere al Señor, que sí ama al Señor, entonces le dice, bueno, apacienta mis ovejas. Pero mira lo que va a suceder. Mira lo que va a suceder, Pedro. Porque no quiero más adelante que te arrepientas. Ya tú lo has dicho, me amas. Pero este camino es bastante forzado. Este camino es bastante delicado. Este camino es bastante culebrero. Mira, querido hermano que me escucha. San Juan Bosco cuando empezó el camino, el Señor le indicaba en sueños que el caminar eran de rosas. Pero cuando empezó Juan Bosco a caminar el camino del Señor, encontró algo diferente. Y ustedes y yo sabemos que hay debajo de las rosas. ¿Qué hay debajo de las rosas? Hay espinas. Y debajo de las rosas encontró las espinas San Juan Bosco. Pero Santa Teresita le regaló 2 sandalias. Le regaló la esperanza y la fe. La esperanza de seguir caminando y la fe en el Señor. Por eso tú y yo necesitamos esta esperanza, esta fe que solo nos regala el Señor, que solo nos regala Jesús. Por eso le dice a Pedro, Pedro, va a pasar esto y aquello. Y Pedro, como al sentir miedo, también sintió fuerza porque ya le había dado la palabra al Señor. Y el Señor le mostró de qué manera Pedro iba a morir y le iba a dar gloria al Señor. ¿Cuál es la gloria al Señor? Que iba a quedar firme en la iglesia. Que su iglesia iba a quedar firme. Pedro iba a morir de tal manera, pero que la iglesia de Cristo quedaba firme, sólida. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor tenía 2 pilares fundamentales que dieron la vida por la iglesia: San Pedro, San Pablo. Y lo celebramos nosotros el 29 de junio. Por eso San Pedro y San Pablo son los pilares fundamentales de la iglesia. Había un hermanito cuando estábamos nosotros comenzando el ministerio de la palabra y de la comunión, y yo recuerdo que decía el hermanito, Tony, usted es una de las bases fundamentales, de los pilares, como Pedro y como Pablo. Y yo le decía, a veces nosotros somos débiles y nos apartamos de la gracia de Dios. Por eso no debemos confiar en nosotros, solo debemos confiar en Dios. Solo debemos confiar que todo lo podemos hacer, pero en la gracia divina de Dios. Ya pasado mañana recibiremos esa fuerza del Espíritu Santo. Y esa es la única compañía que nos da fuerza, fortaleza, porque fue lo que Pedro recibió. ¿Para qué? Para cumplir lo que el Señor le había prescrito y lo que el Señor le había dado como orden o como compromiso. No sería como orden, sino como compromiso. Después de decirle, sí, Señor, tú sabes, tú me conoces, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que daría la vida por ti. Todas estas palabras Jesús las reúne hoy y le dice, bueno, de esta manera vas a morir. ¿Vas a apacentar las ovejas? Y Pedro dice sí. Por eso al final añade Jesús,
Jesús, después de mostrarle cómo va a darle gloria a Pedro, cómo con su muerte va a glorificar al Señor, cómo va a glorificar a Dios Padre, entonces Jesús le dice, sígueme, porque está preparado ya Pedro. Tú, hermano, ¿estás preparado? Yo estoy preparado para cumplir la gracia que el Señor me está pidiendo. Tú y yo estamos preparados, completamente convencidos de que en realidad podemos dar la vida por Jesús. Esa es tarea para la casa. Investígalo en tu casa y después lo colocas en los comentarios. Hoy estoy preparado para dar el todo por el Señor. Pedro lo hizo. ¿Y tú y yo? ¿Qué estamos esperando? Que al Señor sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, invitarles 3 de la tarde hoy en Facebook, 3 de la tarde, oración de la Coronilla de la Misericordia y reflexionando el Evangelio con el discípulo. Hoy te invito, 3 de la tarde en Facebook. Busca en Facebook Tony Márquez y allí estaremos en vivo. Dios le bendiga, Dios le acompañe. Recuerda que hoy es el día de la misericordia, viernes de misericordia. Visita, Padre amado, misericordioso y eterno, nuestro corazón, nuestra mente, nuestras familias. Visita, Señor, nuestros proyectos. Aleja de todos nosotros la insignia del enemigo, ese enemigo que no quiere, que no permite, que a veces nos mete zancadillas para que nosotros no cumplamos lo que le hemos prometido al Señor. Aléjalo, Señor, apártalo, síguelo derrotándolo, Padre amado, y que tus santos ángeles y arcángeles, San Rafael, San Miguel y San Gabriel, nos guarden en paz para siempre. Que tu paz y tu bendición permanezcan en nosotros, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Hola, gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas en mi canal de YouTube, El Discípulo, Conversión y Vida, donde estamos orando por ti y por tu familia, por su santidad el Papa Francisco, por todos los sacerdotes del mundo, por tu párroco, por toda la iglesia del mundo entero. Queridos hermanos, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que te llegue la notificación todos los días, dale me gusta y deja tu comentario. Gracias, les habló Tony Márquez, el discípulo.